Bien, damos gracias al Creador del universo por darnos la dicha de poder estar junto a todos ustedes en una nueva conexión de estas clases que estamos compartiendo, los misterios revelados de el Evangelio de Mateo. Hoy corresponde la clase número 18, ya donde revelamos el secreto 17 de nuestro curso. El secreto que vamos a compartir el día de hoy está ubicado en el texto de Mateo, capítulo 5, verso 31 y 32. Ya, ahí lo tenemos en la pantalla. Secreto número 17. Ya, esta es la primera parte de la clase. Cabe recordar que este curso, eh, cada clase la estamos dividiendo en dos. La primera parte, eh, estamos abocados un poco en la explicación literal de algunas temáticas que se tocan en cada texto. Y en la segunda parte ya entramos de lleno a la esencia espiritual de estos textos, que es el secreto, el misterio. Y es importante, eh, porque eso es el mensaje de Yeshua, ese es el mensaje de estos escritos, penetrar el texto literal e incluso más allá de lo que no se puede responder alágicamente, pero dar la Kabbalah, o sea, los misterios de la Torá, son los que traen la respuesta a todo este tipo de debate. ¿Ya? Hemos dicho en las primeras clases que el Nuevo Testamento es un documento cabalístico, pertenece a la rama judía de la mística, es decir, de la dimensión espiritual. Y, y bueno, como le dijo Rabí Yeshua a sus discípulos, hay algunas personas que les tengo que hablar por parábolas, pero a ustedes se les ha concedido revelar los misterios del reino de los cielos. Entonces, los misterios del reino de los cielos son los secretos de la Torah, son los secretos del cielo. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar un poco, como dijimos en el grupo de WhatsApp, la primera parte de la clase es para trabajar el hemisferio izquierdo del cerebro, lo que llamamos en Kabbalah Binah, la dimensión de Binah, la dimensión del análisis, de la lógica, de la crítica, eh, de lo que se puede organizar, ya a nivel literal. La segunda parte está relacionado con la dimensión espiritual, y ahí pasamos al hemisferio derecho del cerebro, que tiene que ver con la intuición, tiene que ver con lo metafísico, con lo espiritual, con lo intuitivo. em, con la dimensión del reino, de la dimensión espiritual. Ya. ¿Qué nos dice el texto de Mateo? Secreto 17. Pero que vamos a hacerlo a nivel literal primero. Dice Mateo capítulo 5, verso 31 y 32. Está escrito: También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Bien, es el texto que tenemos en la base. Es decir, que la temática dentro de estos textos está relacionado con lo que llama en el pueblo judío como el get. El get es la carta de divorcio. Ya está relacionado con el divorcio. Ahora, Rabbi Yeshua dice, también fue dicho.
son términos que un rabino, que un judío, siempre va a destacar dónde fue dicho. Como vimos en la clase anterior, el Nuevo Testamento está lleno de esas frases, así como está escrito, así como fue dicho. La pregunta es, ¿dónde fue escrito? ¿Dónde fue dicho? Rabí Yeshua aquí está usando un término rabínico, alusión a la Torah oral, porque no, aquí en esta parte no dice cómo está escrito, dice cómo fue dicho, es decir, oralmente, cómo fue transmitido oralmente. Lo dicho es por la boca, lo escrito es la parte escrita. Pero sin embargo, la Torah oral y la Torah escrita son ejad, son una sola misma, ¿sí? Son inseparables, es la misma cosa. Entonces, también fue dicho, la pregunta es ¿dónde fue dicho? ¿Quién lo dijo? Está escrito cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. También aclaramos en la clase anterior la frase yo os digo, ¿sí? Son frases que comúnmente era dicho por los judíos de Qumran eh, con la frase yo os digo, que no tiene para nada, y esto también lo volvemos a recalcar, no tiene para nada el objetivo de que Rabbi Yeshua viene a reemplazar la Torá o viene a quitarla. Ya como en la religión, ustedes saben, se ha creado como teología, como que Rabbi Yeshua vino a quitar la Torá, vino a quitar la ley, vino a despojarse de ella porque ahora es lo que él dice y eso es todo. Cuando literalmente no es así. ¿Ok? Rabbi Yeshua está comenzando a explicar de manera rabínica y secreta, misteriosa, estos temas que aparecen en la Torah. Ya como todo rabí, eh, legislando la Torah, legislando las leyes del cielo, de acuerdo al entendimiento y a la dimensión espiritual que cada cabalista, cada rabino, recibía directamente del cielo y por supuesto de sus maestros. Entonces, hay un texto en la Torah donde se habla sobre esto y lo voy a compartir con ustedes también. Ya. En el libro de Deuteronomio, en hebreo llamado Devarim, en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 24, la Torah nos habla acerca del divorcio. Entonces, cuando Rabbi Yeshua dice, también fue dicho, pues bueno, en la Torah está. Rabbi Yeshua tenía una conexión con la Torah. La Torá estaba en su mente, la Torá estaba en su interior, la Torá estaba en su conciencia, la Torá estaba en su corazón, estaba escrita en él. Entonces, está escrito en la Torá, en Deuteronomio capítulo 24, verso 1, si un hombre se casa, y dice aquí Rabbi Yeshua, o sea, aquí la Torá ya nos está aludiendo a que Hashem, el creador, que dirigía al pueblo de Israel a través de Moisés, ya participaba de los casamientos y de las bodas que se realizaban antiguamente. Es decir, el pueblo de Israel tenía una tradición de cómo casarse, ¿ok? De la época de Abraham, el patriarca. Entonces había una forma en que de generación en generación ellos se casaban. Ya según la Torah oral, ellos se casaban bajo la jupa o lo que se llama palo nupcial. Ya el palo nupcial con vista a mirando las estrellas. De hecho, ustedes pueden buscar en internet la palabra jupá o palo nupcial judío y se van a dar cuenta cómo está el día de hoy el pueblo judío se casa de esa misma manera. ¿Ya? Entonces, dice la Torah, si un hombre se casa, convive con su esposa y después deja
de agradarle por haber encontrado en ella una actitud inmoral. Él escribirá un acta de divorcio. Mira lo que está ocurriendo aquí. Si un hombre se casa, convive con su esposa y después de agradarle por haber encontrado en ella una actitud inmoral, le escribirá una carta de divorcio, es decir, un get, lo que se dice en hebreo get. Se lo entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Ya? Esto es lo que Rabí Yeshua nos traía a la mesa. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. ¿Ya? Pero de ahí vamos a ir un poquito más allá. Continuamos leyendo lo que nos dice el texto de la Torá. Después de haber, ya dice, se lo entregará en su mano y la despedirá de su casa. Después de haber abandonado su casa, ella podrá casarse nuevamente con otro hombre. Pero si también el segundo marido la rechaza, y en consecuencia escribe y le entrega en su mano un acta de divorcio y le despide de su casa, o si hubiese fallecido su segundo esposo, su primer esposo, que la había divorciado, no podrá ya volver a casarse con ella. Queda prohibida para él. Lo mismo es aplicable si ella se impurificó respecto de él, cometiendo adulterio. De aquí donde la Torá prohíbe que una persona que se divorcia vuelva con su antiguo marido. Por ahí pueden haber muchas repercusiones espirituales, físicas, que el Eterno lo está prohibiendo. Entonces dice, eso es repugnante para Hashem. No introduzca la inmoralidad en la tierra que Hashem tu Elohim, o el Señor tu Dios, como traduce la Biblia, te entrega en herencia. ¿Ya? Después dice, un recién casado, entre paréntesis, incluso con una viuda o divorciada, dijimos más acá, no debe enrolarse en el ejército ni se le debe imponer ninguna clase de servicio. Quedará libre en su casa por un año para hacer feliz a su esposa. Ya, aquí tenemos el texto. Entonces, el tema en la mesa es el certificado de divorcio, el get. Cuando un hombre toma esposa y tiene intimidad con ella, y sucede que ella no encuentra favor a sus ojos porque descubre en ella, hay una palabra hebrea que se llama Ervat Davar, le escribirá carta de divorcio y se la pondrá en la mano y la despedirá de su casa, dice la Torá, el texto eh, que leímos. ¿Sí? Si un hombre se casa conmigo con su esposa, después deja de agradarle por haber encontrado en ella una actitud inmoral, le escribirá un acta de divorcio. ¿Ya? Entonces, el texto de Mateo, Rabbi Yeshua está diciendo lo que dice la Torá. Cualquiera que repudia a su mujer, o sea, está hablando de despedirla. Cualquiera que se desagrade de su mujer, pero ¿a través de qué? De una actitud inmoral, como dice la Torá. Dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, ya, por causa de impureza sexual, ella, o sea, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio.
Aquí también Rabbi Yeshua está diciendo que la persona, en este caso el hombre, repudia a su mujer porque él anda durmiendo con otras mujeres, hace que ella adultere. El que se casa con la repudiada comete adulterio. El pueblo judío, dentro de su sabiduría, enseña que el hombre y la mujer son un solo cuerpo, son un solo cuerpo. Y aquí te voy a revelarte un misterio espiritual. Cuando un hombre con una mujer sexualmente están juntos, hay un cruce de almas entre ellos dos. Un cruce de almas. El alma del hombre es traspasado a la mujer y el alma de la mujer es traspasada al hombre. Por lo tanto, vemos dos personas por una sola alma, femenina y masculina a la vez. El hombre, masculina y femenina, por, por su esposa, y la mujer, femenina y masculina, por su esposo. Cuando un hombre, un hombre que está casado tiene relación sexual con una mujer que no es su esposa, el alma de la mujer, de él, de su esposa que está en él, tiene adulterio al unirse al alma de la mujer extraña que está teniendo relación con su marido, y viceversa. Si la mujer que tiene el alma de su marido en ella comienza a tener relación sexual o incluso cruce o un beso con la persona que no es su marido, pues hace que su marido tenga contacto sexual con el alma del nuevo hombre. Y de hecho hay un cruce, hay como una homosexualidad espiritual allí. Como dice en el chat la pastora Manuela, hay un intercambio de almas. En el primer siglo, trasladándonos a esa época, existían dos escuelas judías. ¿Ya? Existía la escuela del gran rabino Shammai y existía la escuela judía del rabino Hillel. Ya sabemos que eh, estos dos rabinos pertenecían como al lado derecho y lado izquierdo del universo. O sea, rabino Shammai era más rígido, más rígido. Es como que en el árbol de la vida está posicionado en la sefira de Geburah. Y el rabino Hillel era un rabino más dócil, que podríamos posicionarlo en el lado derecho del árbol de la vida, que tiene que ver con la bondad. Era más bondadoso. De hecho, los sabios cuentan un testimonio de una persona que se acercó, una persona no judía, que se acercó a las cortes, a las academias de estos dos rabinos, y le dijo entró a la casa de Shammai, a la corte de Shammai, y le dijo, si tú me hablas de la Torá, o sea, si tú me resumes o si tú me hablas de toda la Torá saltando en un pie, yo me convierto al judaísmo. El rabino Shammai, como era más rígido y más recto en ese sentido, sintió que lo que estaba haciendo este hombre era una burla. Así que dice los sabios que sacó a esta persona de su academia. Esta misma persona fue a la casa de Hillel, a la corte de Hillel, y le dijo, mira, si tú me hablas de la Torah saltando en un pie, yo me convierto a judaísmo. El rabí Hillel le dijo, mira, la Torah se resume en esto, no hagas
lo que no quieras que hagan contigo y lo demás es comentario. No hagas lo que no quieran que hagan contigo y lo demás es comentario. El hombre quedó impresionado. ¿Qué tuvo que hacer? El hombre se convirtió al judaísmo, o sea, hizo su conversión al pueblo de Israel. Ahí tenemos un ejemplo de estos dos. Entonces, en el primer siglo existían estas dos escuelas fuertes, incluso antes de la época de Yeshua, antes, ¿ok? Por lo menos 150 años antes del nacimiento de Yeshua estaban estos dos sabios grandes. Entonces, también eran legisladores, ambos eran fariseos, ¿sí? Entonces, cuando tú estudias al rabino Shammai y al rabino Hillel, estudias sus enseñanzas, tú te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que muchos años antes que Yeshua haya hecho su aparición, hubieron cosas que tú ves de Yeshua en sus enseñanzas que pertenecían a una de estas escuelas. En el primer siglo existían dos escuelas rabínicas, la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. La escuela de Shammai era una escuela, eh, bueno, que antecedían a la época de Yeshua, por lo menos una generación antes. Y cuando tú estudias a estos dos rabinos, tú te das cuenta que hay muchas de las enseñanzas de Rabí Yeshua que pertenecían a una de estas dos escuelas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay un dicho que Rabí Yeshua dice que el Shabbat fue hecho a causa del hombre, si el día de reposo fue hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del día de reposo. Entonces, ese dicho que tú ves en Jesús, también lo ves, que antiguamente lo dijo primero Gilel. Entonces, según algunos expertos, por ejemplo, como el doctor Mario Sabán, que también ha hecho un análisis exhaustivo de los dichos de Yeshua y también un análisis a estos dos rabinos, hay muchas de las cosas que Rabbi Yeshua va a sacar de Gilel, ¿ok? Del Gilel anciano, Gilel el anciano como se conoce, y también de Shammai. Entonces, alcanzaron a escuchar el ejemplo de la persona que hizo su conversión cuando fue a las dos escuelas, alcanzaron a escuchar ese ejemplo. Yo no, muy bien, maestro. Dice Miguel, sí. Ah, ya. Esthercita dice que no. Bueno, espero que se haya podido escuchar. Ya, perfecto. De Venezuela también lo escucharon. Bien, lo importante es que se escuchó. Cualquier cosa, después la grabación la vuelven a escuchar. Yo por lo pronto lo veo, hasta ahora no se cortó. Ya, ya, pero en la parte de este no judío, o sea, de esta persona que quería hacer su conversión al pueblo de Israel, y va a a los dos rabinos. ¿Alcanzaron a escuchar esa parte? Que le resumió la Torá en un solo sentido, ¿esa? Sí, sí, sí. Sí, se logró a escuchar. Ah, ya, perfecto. Ya, muy bien. Ya, entonces, continuamos. Bien. Entonces, Shammai que era como del lado de Geburá, no se olviden, Shammai el lado Geburá, lado izquierdo del árbol de la vida, rigor, justicia, temor a Hashem, severidad, y Gilel del lado de la bondad, del lado derecho del árbol de la vida, es decir, la bondad, el amor. De hecho, se dice que Gilel tenía más empatía con los gentiles que Shammai, ¿sí?
De hecho, hay ciertas normas, ciertos decretos que en el primer siglo se establecieron donde a un no judío, a una persona gentil, le era muy difícil para entrar al pueblo de Israel a hacer su conversión. Hillel era más empático con los gentiles. Es importante conocer estas dos versiones, aunque después la Torá y las interpretaciones y las alajot, las aplicaciones prácticas de la Torá, quedaron en la línea de Hillel. Y eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. ¿Sí? Pese que los dos tenían autoridad en cuanto a la alajá, a la parte práctica de la Torá, el pueblo judío continuó con la línea de Hillel hasta nuestros días. Bueno, después ya desde esa línea eh, se comienza a legislar desde ahí para adelante. Entonces, volviendo al tema de base, eh, el tema del repudio, ¿ok? O lo que va a llamar Rabbi Yeshua, eh, el que repudia a su mujer. En hebreo se usa la palabra ervat davar, ¿ok? De hecho, erva significa desnudez, desnudez, pero también significa vergüenza o deshonra. Entonces, la escuela de Shammai entendió aquí que un hombre no debe divorciarse de su esposa, a menos que haya encontrado alguna cosa indecorosa en ella, ¿ya? Mientras que la escuela de Hillel decía que cualquier cosa que cause vergüenza o deshonra a su esposo es motivo de divorcio. Incluso según la Mishnah en el tratado de Gitín 90a, llegan a decir incluso si ella quemó su comida. Imagínate a los extremos. O sea, si tu esposa te quema la comida, divórciate. O sea, tienes posibilidad de divorciarte. Eso decía Hillel. ¿Sí? Pero en el caso de Shammai, que un hombre no debía divorciarse de su esposa a menos que haya encontrado alguna cosa indecorosa en ella. Entonces aquí tú te das cuenta que Rabbi Yeshua, su análisis de la Torá, o sea, cómo está legislando, está más inclinado hacia la escuela de Shammai, que es a la escuela de Hillel, que le decía, divórciate por cualquier cosa. O sea, si tu esposa te quema la comida, puedes presentarle divorcio. Entonces Rabbi Yeshua está yéndose por el lado de Shammai en cuanto a este precepto. Pero yo digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada también comete adulterio. ¿Ya? Entonces, Rashi, el gran comentarista de la Torá, parece interpretar aquí que Ervat Davar, que la vergüenza o la deshonra, como habíamos interpretado, significa un asunto moral indecoroso. En la Torá, descubrir la desnudez o la vergüenza de una mujer es un modismo para cohabitar con ella, por lo que es apropiado que Rabbi Yeshua deduzca que Ervat Davar significa un asunto de fornicación o también inmoralidad sexual, que es lo que está diciendo Rabbi Yeshua, es decir, que se le puede, Rabbi Yeshua está aceptando el divorcio, claro que sí, eh, porque esto es un campo, un camino que el propio Hashem da, ¿ya? Entonces, Yeshua deduce entonces que que Herbat Dabar significa un asunto de fornicación o inmoralidad sexual. Entonces, Rabbi Yeshua está haciendo uso de normas hasídicas para desalentar el divorcio al decir que un hombre no debe divorciarse de su esposa
excepto en el caso de inmoralidad sexual, y cualquier otra razón hace que el certificado de divorcio sea inválido. O sea, no al estilo Gilel, sino al estilo Shammai, causando que tanto la mujer como el hombre que se casa, ella, ella al caer en adulterio, pues eh, se le da carta de divorcio. Bien, entonces, el propósito divino, por supuesto, no es que sus hijos eh, lleguen al divorcio, pero tuvo que proveer esta medida en la Torá por la debilidad humana. O sea, imagínate que hasta que un hombre sea infiel o que una mujer sea infiel, sea inmoral, eh, imagínate cómo lo hace la religión, no es que hasta que la muerte los separe. Sí, pero resulta que también la Torá habla que el adulterio es muerte. ¿Ok? Entonces, eh, hay casos donde el hombre se ha metido con una mujer, con otra, con una y con otra, teniendo esposa. El caso donde la mujer se ha metido con un hombre y con otro, teniendo esposo. O sea, da lo mismo que haya habido una deshonra, da lo mismo que haya habido una deslealtad, da lo mismo que haya habido infidelidad. Claro que no. O sea, la Torah permite, Rabbi Yeshua permite el divorcio cuando es a causa de inmoralidad sexual. ¿Sí? Entonces, pero tampoco no por cualquier cosa, como lo establecía en la escuela de Hillel. ¿Ya? Entonces, pero la Torah da una salida. Y si vamos a los aspectos profundos de la Torah, eh, también sabemos eh, que este tema del divorcio tiene su lado espiritual, tiene su aspecto espiritual. Primero, que a veces sucede que los intereses de casarse con alguien no son correctos. Los intereses, el deseo de recibir, a veces es el meollo del casamiento de una persona. La mujer puede decir, no, es que yo me quiero casar con esta persona porque me da lo que yo quiero, me da materialmente lo que yo necesito. Y el hombre puede casarse con la mujer y decir, es que esta mujer tiene el cuerpo espectacular que yo necesito para tener relaciones sexuales y sentir satisfacción. Como dijimos en la conferencia de las almas gemelas. Gente que busca cuerpos gemelos y no almas gemelas. Entonces, ¿qué sucede ahí? O cuando hay conveniencia, ¿no? Y a veces la mujer también tiende a ser visual. Le gusta un hombre bonito, de ojos azules. O que no, si yo me caso con este hombre, nunca me va a faltar nada. Pero nunca hubo una conexión. Nunca hubo una unión, un vínculo emocional, intelectual o espiritual. Entonces, eh, las raíces, las raíces de por qué se casan una a veces no son los correctos. Entonces, de hecho, a las personas que no han visto la conferencia de almas gemelas que hicimos este año, el mes pasado, pues la pueden mirar, está en nuestro canal también. Y dijimos varias cosas interesantes respecto a encontrar el alma gemela a aquellas personas que no la han visto, se les recomienda, principalmente a los solteros. Antes de cometer errores, antes de adelantarse a una decisión, pues primero saber qué están haciendo. Bien.
Entonces, Rabbi Yeshua en este capítulo nos lleva a los estándares ideales en los que el reino de los cielos debería estar funcionando en la tierra, lo que se llama Midat Hasidut, el camino de los piadosos. Alguien que vive con los Hasidim, alguien que vive según los piadosos, debe tener cuidado con las cosas que causan daño y con los principios éticos, como dice el Talmud en el Tratado de Baba Kama 30a. Entonces debemos tener en cuenta que las reglas de Yeshua son musar, son éticas, principios éticos para sus discípulos. Pero la ley judía sigue el enfoque indulgente de Gilel sobre este tema. Por lo tanto, el divorcio sigue siendo una realidad triste, pero legalmente permitida en la mayoría de los casos. También se puede tener en cuenta que la Torá proporciona otras razones para el divorcio. Por ejemplo, permite que una mujer se divorcie de su esposo cuando él no le proporciona alimento, ropa o cohabitación adecuada. ¿Ya? Como dice Éxodo capítulo 21, versos 10 y 11. Si él tomase para sí otra mujer, no podrá disminuirle su derecho a alimentos, vestimentas y cohabitación. Sigue el verso 11. Si él no quisiese concederle a ella ninguno de esos tres, ella saldrá libre, sin cargo alguno, sin pagar. Ya, bueno, ya saben que antiguamente la poligamia era permitida. Cuando un hombre se casaba con una o dos mujeres, tenía que, por igualito, sustentar a sus tres mujeres que podría haber tenido. O sea, no podía disminuir ni que a una le daban más ni que a otra le daban menos. O sea, los estándares eran iguales en esa época. Ahora ya no es así, ¿ya? Así que eh, eso es en cuanto al tema del divorcio a nivel literal. Ahora vamos a pasar, con el favor del cielo, a nuestra segunda parte.